Vamos a charlar con Gabriel Raides, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, buen día. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Todo bien? Muy bien. Que ahí Larroque hace un punto que me parece atendible, que es todo bien. O sea, salgamos de la chicana, ¿no? Pero no nos reclamen a nosotros, porque lo que dice el decreto, lo que dice la reglamentación, lo que dice la ley que plantea el gobierno nacional es que le reclamen, que los que pueden ayudar son ellos, no nosotros. Si ustedes no pueden hacerse cargo. En primer lugar, no es una chicana, hay una ley. No, y la chicana de Larroque que digo que coraje Macri. Sí, está bien, pero hay una ley nacional que indica que cada una de las jurisdicciones tiene que hacerse cargo. Y hacerse cargo es tener un sistema de atención, en este caso a las personas en calle. Además, hay una ley provincial de la legislatura provincial del 2008 que es todavía más exhaustiva respecto de cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno de la provincia. No solo tiene que dar alojamiento, tiene que tener una línea de teléfono, tiene que tener un censo, tiene que conocer cuáles son las personas, todas cosas que no suceden en la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá hay dos planos. Uno, el incumplimiento de la ley, que lo están pagando los porteños. Entonces hay un reclamo de, acá hay una ley que marca que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer algo y no lo hace. Y segundo, una cuestión humanitaria. Hay un montón de personas bonaerenses que, por distintos motivos, vienen a las calles de la ciudad de Buenos Aires a encontrar una mejor vida. Entonces hay una responsabilidad ya no solo político-presupuestaria, sino también humana de dar algún tipo de respuesta, como sí se hace en la ciudad. Estoy de acuerdo. El ruido que a mí me hace es que si yo eso lo traslado a su par de la provincia de Buenos Aires, que es Larroque tendría que decirle a los gobernadores de Chaco, de Misiones, de Salta, de Formosa, de Catamarca, que saquen a todos los provincianos que van al conurbano bonaerense en busca de mejores condiciones de trabajo. Porque, ¿me entendés? Porque la gente se va. ¿Por qué viene la gente de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires? Mucho porque viene a laburar. Y porque no tiene también respuesta en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos el punto de partida debiera ser, bueno, a igualdad de recursos, de foco político, de una respuesta humana ante este tema. Otra vez, nosotros tenemos una línea de teléfono que todos la deben conocer, es el 108, que atiende las 24 horas. Tenemos casi 100 móviles entre camionetas y motos que recorren la ciudad todo el tiempo de la red de atención, tratando de identificar a personas en calle o respondiendo a los llamados de los vecinos. Y tenemos 61 centros donde las personas pueden dormir, bañarse, comer, donde tiene asistencia psicológica, donde los chicos van al colegio. La provincia no tiene nada de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene la provincia? No, también, a ver, por la información que circuló hoy, también tiene centros de atención. Lo que publicaron hoy a la página. Publicaron en la página. La publicación es del día de hoy. Es cierto, la publicación. Esa es la respuesta. Creo que la publicación de hoy es que hubo una ampliación, o al menos... No, está bien lo de la propaganda. Lo que quiero saber es si los centros están o no, porque pueden comunicarlos que los centros están hoy, pero no los construís en un día. ¿Están o no están? Estaría buenísimo que los muestren. En la publicación anterior mostraba que había 13 que tampoco estaban identificados. ¿13 en toda la provincia? 13 en toda la provincia. Ahora hay un posteo de hoy, después de la carta que subieron, que van a 58, no tenemos ni idea cuáles son los 58, pero otra vez, traten de llamar al 108 acá en la ciudad o a cualquier línea de la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna persona que te atienda. De hecho, algunas personas en la provincia te derivan a la ciudad porque no tienen respuesta. Entonces, para ordenar esto, nosotros vamos a atender a cada persona que está en la calle porque está en una situación de emergencia y porque además llama a cualquier vecino de la ciudad haciendo un reclamo respecto de la convivencia en la ciudad. Entonces, nuestra responsabilidad siempre va a ser atender a cada uno de esos llamados al 108. Pero hay una responsabilidad política que está amparada en una ley nacional y una ley provincial que el gobierno de la provincia no está respondiendo. Eso te lo entiendo y la verdad es que tratamos de chequear. Yo pedí específicamente cuántos eran los centros y pasan esa información que contaba Fede recién. Pero después hay una cosa que es de las personas, ¿no? Porque vos lo que decís es que hay muchos bonaerenses que vienen a la ciudad de Buenos Aires no porque buscan laburo, no por una situación personal, una decisión personal de vida o de oportunidades, sino porque quieren parar en los refugios de la ciudad. Hay muchas personas de la provincia de Buenos Aires que vienen a trabajar todos los días y vuelven a la provincia de Buenos Aires, pero hay otras personas que otra vez, ante la falta de respuesta de la provincia... ¿Lo tienen medido vienen eso? A buscar. Mira, te voy a poner un ejemplo que sucedió, creo que fue antes de ayer. Una mamá con un hijito en edad de, no sé si era primero o segundo grado. Venía de Rafael Castillo.
y había venido con el nene directamente a instalarse en una esquina en la ciudad. Entonces, nosotros, por supuesto, que respondimos un llamado al 108, dimos con esa situación, dimos la atención médica primero que requería la mamá y el nene, y lo llevamos a uno de los paradores específicos para familias que tenemos. Ahora, lo mejor para ese chico no es que encuentre respuesta en la provincia, en la ciudad, es que pueda seguir con su escolaridad, con sus compañeros, en su lugar. Entonces, si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no atiende a esos casos, otra vez, hay un tema político, pero hay un tema humano. Entonces, lo mejor para esa familia no es que venir a una esquina en la ciudad, llamar a un teléfono y que se acerque a la ciudad a atenderlo. Es que dé una respuesta al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Coincido con vos plenamente. Lo que no termino de ver y de ver cómo se podría resolver es de los movimientos internos que existen en nuestro país, porque por eso te insisto, como si uno va y censa la cantidad de gente que está, y lo centro en el conurbano bonaerense porque es en general donde se concentra la mayoría de gente que viene del interior, te lo digo por un montón de notas, me acuerdo de una nota puntual que hicimos, no era en Matanza, era cerca de Quilmes, no me sale ahora el nombre del barrio, bueno, Solano. En Quilmes. Sí, por eso, en Solano, sí, pero era puntualmente en esa. Una mujer que creo que tenía 3 o 4 chicos muy chiquitos y era de Chaco. Y vivía en un lugar de una precariedad total y absoluta. ¿Por qué vivís acá? Y comía cuando podía en el comedor, un comedor popular que habían armado ahí. No, bueno, porque inclusive con esto estoy mejor que en mi provincia. Porque acá por lo menos yo salgo y puedo cartonear y tengo más. Entonces, ¿qué tendría que hacer Kicillof, o si fuera Kicillof, o si fuera el gobernador, si Macri fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para no ponerlo partidariamente? Tendría que llamarlo desde y decirle, llévate a esta señora chaqueña que vino acá a buscar, o dale trabajo para que la señora chaqueña no venga, ¿me entendés? Pero en el caso de una persona que queda en la calle, vos tenés dos problemas centrales. Uno, la falta de prevención. Cuando una persona ya llega a la situación de calle, es que se rompió todo. Digamos, todas las redes de contención se rompieron. Entonces, ahí, en el caso, hay una falta de una política de prevención, pero después, una vez que damos con esa persona, es necesario que haya algún tipo de conexión con alguna política, que en este caso, de la provincia de Buenos Aires, por otra vez. Te vuelvo al ejemplo que yo te traía. Para que el nene siga con su escolaridad correspondiente. Pero imagínate que si vos no podés con el nene de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo hace la provincia de Buenos Aires para poder con los nenes de todo el resto de las provincias? No, pero parte de nuestra responsabilidad política es resolver problemas. Y bueno. Entonces, y lo que te estoy diciendo es que hay una ley. No se saturan, digo, ahí no, ¿de verdad crees que no tiene que haber ninguna instancia donde el gobierno nacional pueda dar algún tipo de asistencia? Esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Lo que yo te digo es que cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia y cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno de la ciudad. Creo que está clara. Hay una jurisdicción, la ciudad de Buenos Aires, que tiene todo este dispositivo y que da respuestas a las personas que están en la calle y a las demandas que tienen todos los porteños respecto de su convivencia, del uso del espacio público, etcétera. Eso, del otro lado de la General Paz, no sucede. Pero no sucede nada. Para mí, la cuestión más clara de eso es que subieron hoy a la página un anuncio de los paradores después de que nosotros los intimamos a hacerse cargo. Después sí se puede discutir respecto de cuestiones más del federalismo, la conversación con el gobierno nacional, digamos, toda esa es otra cosa que es válida. Para que no termine a ver, viste, como quién se hace cargo, o sea, sino para ver cómo resolvés ese problema, digo, ¿no? Porque me imagino que le pasa. O sea, como a la ciudad de Buenos Aires le pasa con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires le pasa con el resto de las provincias. La provincia de Neuquén está teniendo ese problema ahora también, con un montón de gente que va del interior y que termina viviendo bajo el puente. Bueno, ¿me entendés? Como que siento que es un problema más amplio y digo, y si pasa con todas las provincias o pasa con aquellos centros urbanos que tienen mejor calidad de vida y más posibilidades de trabajo y mejores condiciones de trabajo, ¿no tendría que haber alguna mirada nacional como para tratar de ver cómo se arregla? Bueno, ¿Para que lo coordinen? La ley de personas en situación de calle, antes de que fuera modificada por un decreto el año pasado, sí prevía que el gobierno nacional fuese quien coordinara todo eso. Nunca sucedió, porque hay dinámicas tan heterogéneas en cada jurisdicción, y tampoco había una voluntad política en su momento del gobierno de Alberto Fernández de intervenir. De hecho, pero digamos, es tan heterogénea la discusión que es necesario que haya distintos acuerdos entre los gobiernos locales. Y otra vez, en nuestro caso, tenemos todo un dispositivo de atención a las personas en calle. Lo que nosotros estamos reclamando son dos cosas. Uno, dado que eso es así, bueno, que sean parte del financiamiento de esto. Eso sería un buen acuerdo. Nosotros no los podemos contener acá, no se ocurre cómo hacerlo. Vos también se te satura el sistema, claro, digamos. No se nos ocurre cómo hacerlo. No tenemos esta prioridad. Lo que sea, sí podemos financiar lo que hace la ciudad. Bueno, eso podría ser una opción. La otra opción es, bueno, no lo podemos financiar, pero de ahora en adelante
los 2.723 personas que nosotros tenemos identificados, que son de la provincia de Buenos Aires, que tienen su familia en la provincia de Buenos Aires, que tienen su origen, su comunidad, trabajemos en conjunto para poder reinsertarlos comunitariamente, para que puedan volver los chicos al colegio donde están sus compañeros y que no estén en lugares de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay dos propuestas bien claras que proponemos nosotros desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero otra vez tiene que haber voluntad política y tiene que haber algún tipo de respuesta de la provincia de Buenos Aires. Gabriel, ¿cuánta gente hay en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros hacemos dos censos. Que va a los paradores, digamos. Hacemos 2 censos al año, el último fue en noviembre, y nos dio que teníamos 1.500 personas durmiendo en vía pública y casi 4.000 personas en paradores. Además tenemos un subsidio habitacional que cubre hoy a 12.000 personas. Es decir, entre el subsidio habitacional, que son 12.000, los 4.000 de paradores, ahí son 16.000, más 1.000 que están en vía pública. Y, o sea, de los 4.000 hay 2.300 que son bonaerenses, en teoría. De los 4.000 que están en paradores, sí. En situación efectiva de calle, el número es todavía mayor, y de las personas que se acercan a nuestros dispositivos diarios, diurnos, los dispositivos de día que tenemos, el 70% de las personas son de la provincia. ¿Y es el primer reclamo a la provincia para que se haga cargo con este nivel de formalidad, sí? En canales informales son diarios, porque cada vez viene una persona, intentamos dar con alguien de la provincia, con alguien de... Bueno, ¿tenés diálogo con Larroque? Directo, digamos, que es tu par de bonaerense. No, muy esporádico, pero otra vez, no es un tema de diálogo, es un tema de... No, bueno, pero que puedan... Es un tema de diseño y de priorización política. Nosotros tenemos una capacidad de dar respuesta a este tema. Entonces, tenemos la mamá con el nene de Rafael Castillo. ¿Qué hacemos? ¿Hay algún parador cerca? No. ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay una política de prevención? ¿Hay algún programa para que puedan alquilar en algún lado? No, no y no. Entonces, vos podés tener diálogo, podés hacer una carta formal o no, pero si no hay una respuesta política... ¿Cuántos son los paradores de la ciudad, recordando? 61. ¿No? Que en cualquier caso son 61 en la ciudad de Buenos Aires y tenés 58 para toda la provincia. Y aparte no son 58. No, pero salvo que los hayan abierto desde que recibieron la nota en tiempo récord, no son 58. No, por eso, pero aún si lo fueran... ¿Sabes por qué te preguntaba si era el primer reclamo formal? Porque yo leía hoy, y recién mostramos el decreto al que ustedes aluden, que es el 373, que modifica la ley 27654, que el decreto nunca dice que las jurisdicciones tienen que hacerse cargo en términos presupuestarios, y estoy siendo muy restrictivo en la interpretación del decreto, muy taxativo. Nunca dice que en este caso la provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de la cantidad de personas en situación de calle que van a parar de la ciudad. Lo que dice es, cada provincia hágase cargo de la gente en situación de calle. Pero dado que la provincia no lo hace, entonces, lo que dice la ley provincial aparte es que tienen que tener relevamientos, no lo hacen, que tienen que tener paradores, no lo hacen, que tienen que tener una línea de teléfono para poder atender, no lo hacen, que tienen que tener un sistema de emergencia, no lo hacen. Entonces, ante el no, bueno, digamos, acá hay una propuesta. ¿Por qué no se hacen? Claro, dado que no tienen la voluntad política de responder ante una situación humanitaria y de una fragilidad máxima como es que haya una persona en calle, bueno, acá hay una intimación a que por lo menos financien lo que por decisión política no están haciendo. Vos decías que hay 1.500 personas en situación de calle y 4.000 en paradores, es decir, hay 5.500 aproximadamente personas. Más 12.000 personas que cobran un subsidio habitacional en la ciudad que de otra forma estarían en calle. ¿Viene aumentando eso? Claro, te iba a preguntar, ¿estos 2 años aumentó? ¿El subsidio habitacional la gente? No, la gente en situación de calle. Sí, desde el 2017 que se hacen relevamientos, nosotros hacemos 2 relevamientos al año y es un fenómeno que viene creciendo ininterrumpidamente. Por supuesto fueron años de mucha fragilidad social y económica en Argentina, pero además, sobre todo a partir de la pandemia, eso se agravó por problemas de salud mental y adicciones. De hecho, en ciudades del mundo, quizás con fragilidad económica menor que la que tenemos en Argentina, tienen este mismo problema y tenemos además una ley de salud mental que no te permite intervenir en contra de la voluntad en caso de que haya una persona en situación de calle. Perdón, Fede. Dale. ¿Y en este último año no aumentó inclusive más en esa variación, como vos decís, de 2017? Lo pregunto este último año porque quiero ver si la estadística... Yo tengo la sensación de que hay más gente en la calle. Sí. Veo más personas, no sé cómo decirte, o en barrios donde antes no había y ahora hay. Efectivamente aumentó, por eso es que hoy
tenemos más centros de inclusión social. ¿Sabés en cuánto aumentó? Más respuesta, aproximadamente un 25% en el último año. Pero casi todas esas personas, digamos, casi todo el aumento está absorbido por el sistema social de la ciudad. No, está bien, pero digo, 25% con razón se te colapsa todo, porque... No, pero si vos ves las curvas de cómo va moviéndose este tema, lo que te aumenta de forma muy pronunciada en los últimos años son las personas que están en paradores. Los que están en vía pública hay un aumento más leve y que otra vez tiene que ver sobre todo con personas muy atravesadas con problemas de consumo o problemas de salud mental. Gabriel, y esto te pregunto sin ningún ánimo de polemizar, cuando vos analizás o lees las cifras que difundió ayer el INDEC, que recién Maru comentaba, y yo coincido con Maru que la verdad que la estadística de INDEC no hay nada para inferir que no sean confiables, pero digo, vos que tenés la estadística de la ciudad y que además tenés el termómetro de la calle, digo, ¿qué pensás? Bueno, lo primero es que siempre que una estadística de estas características da una mejora, es una buena noticia. Obvio. Por supuesto que cualquier registro estadístico no llega a capturar la complejidad de problemas como la pobreza. Entonces, los niveles de fragilidad que nosotros venimos arrastrando en Argentina hace mucho tiempo no se reflejan en una estadística. El esfuerzo que hace la clase media diariamente para poder llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, los adultos mayores para pagar sus remedios, no está reflejado en una estadística. Entonces, el número es positivo, la situación en general sigue siendo de muchísima fragilidad. Quiero leerte dos comentarios del chat. Luis dice, bueno, acá siempre igual una visión muy sesgada de la realidad. En el conurbano viven 14 millones de personas en más de 20 municipios, o sea, no es un tema provincial, es local. Más allá de la valoración personal que hace. ¿Pero con los intendentes han intentado hablar? Lo primero que te digo es, hay una ley que indica que es la provincia, o sea, claro. hay una responsabilidad de la provincia, de cada provincia, cómo organiza sus propios distritos subnacionales. Nosotros tenemos la responsabilidad de organizar nuestras comunas. Bueno, eso es la articulación entre el gobierno provincial y los intendentes, es responsabilidad del gobernador. Dicho esto, hay con algunos municipios donde, por ejemplo, el Consejo de Minoridad se puede articular mejor, o tienen líneas de teléfono o canales de conversación más fluidos y otros menos, pero digamos, la estructura general de la política pública es responsabilidad del gobierno de la provincia. Bien, y te hago uno que no tiene que ver con este asunto puntual, pero que es atendible, me parece que está bueno, no sé yo la respuesta, te lo transmito a vos. ¿Este ministerio debería ayudar a los vecinos de Parque Patricios que quedaron en la calle del edificio que colapsó la cochera, ¿no? Porque está más de abandonada esa gente, pregunta. Nosotros desde el día que sucedió el incidente, que tenemos presencia constante en el lugar y vínculo con todos los vecinos que tuvieron que ser evacuados y también con otros vecinos que siguen en el complejo. Entonces acompañamos caso por caso. Hay una responsabilidad que está cubriendo la empresa constructora del alojamiento transitorio de esas personas. Lo paga la empresa constructora y no la... Porque justo la semana pasada hablamos con Burlando, el abogado de muchas de las familias que representan, y lo que decían es que los estaban echando de los hoteles porque la ciudad no estaba pagando los hoteles donde estaban estas familias. No, los hoteles los está pagando la empresa constructora. Está bien. Nosotros... fiscalizando que eso así suceda, pero además acompañando caso por caso para ver cuál es la situación de cada una de las familias, y eso lo hacemos todos los días. Tenemos una presencia de equipo fijo en el lugar, pero también vía comunicación con todas las familias que fueron afectadas por esto. Gabriel, muchísimas gracias, súper claro con todo, y ojalá que logren la manera virtuosa de resolver el problema, más allá de las chicanas políticas, porque digo, está la gente, ¿no? Absolutamente. Gracias a ustedes. Gracias. Charlábamos con el ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Rada.